Hola Buddy Lovers, ¿cómo están? En esta ocasión quiero platicarles el porqué de la crisis de los contenedores, el alto costo de los fletes marítimos y la dificultad para poder obtener un espacio en los barcos que nos traerán la mercancía de China. Bien, vayamos por partes. Considerando que este año ha sido un año atípico por el asunto de la pandemia, primero hay que tomar en cuenta que muchos países cerraron sus operaciones económicas alrededor de marzo de este año. Y esto, por supuesto, afecta la actividad económica en cada uno de los puertos de entrada de cada país. Asimismo, también hay que tomar en cuenta que por esta reducción de operaciones en los puertos, hubo la necesidad de recortar fuentes de empleo que ocasiona falta de personal operativo. Y otro factor importante también fue que muchas fábricas dentro de estos países destinos, al cerrar sus operaciones como fabricantes, muchos contenedores que tenían mercancías para dichas fábricas se quedaron atorados en los puertos sin la posibilidad de mandarlos a la fábrica para ser vaciados y regresarlos vacíos a puerto y de esta forma ser regresados a China, lo que ocasionó la acumulación de contenedores en cada uno de los puertos destino totalmente llenos de mercancía. Otro factor fue que las líneas navieras, al bajar la demanda mundial de productos, se vieron en la necesidad de cerrar rutas mercantes, ya que no había demanda de transportes en países cerrados por la pandemia. Si consideramos que desde marzo muchos países cerraron operaciones, estamos hablando de abril, mayo, junio, quizás algunos países comenzaron a abrirse en julio. Esto es 4 meses de acumulación de contenedores sin poder vaciar o internarse al país, o incluso ya vacíos pero sin personal para poder cargarlos a los barcos y poderlos regresar a China. Otro factor, si consideramos que las fábricas chinas comenzaron a fabricar de manera regular en el mes de marzo, mucho de esto, gracias a los apoyos del gobierno chino que les proporcionó, China comenzó a exportar de manera regular en el mes de abril, incluso como lo venía haciendo antes de la pandemia. Considerando que ellos tenían un rezago de 3 meses, ya que recordemos que ellos cerraron febrero y marzo, imaginen el rezago de todos los pedidos que ya estaban acumulados y solicitados incluso desde finales de 2019. En pocas palabras, China comenzó a todo vapor a fabricar en marzo de este año, de aquí el comienzo de la recuperación económica que ya les había compartido en otros videos. Y una más. Si consideramos el famoso peak season que se da entre agosto y septiembre, que es cuando Norteamérica se prepara para la temporada económica del famoso Black Friday o la navideña, el volumen de exportaciones de China hacia Norteamérica fue espectacularmente alto. Hay que considerar que cerca de 900,000 TEUs son enviados de China a Norteamérica en esta época. Temporada en que por tradición los fletes se elevan sus precios entre un 50 y un 60%. Aunado a esto, a principios de octubre tuvimos lo que le llamamos la Golden Week, que es la semana donde los chinos se toman vacaciones por el Día Nacional. Con esto podemos entender la sobrepresión que hubo entre agosto y septiembre de enviar mercancía hacia Norteamérica, lo cual superó las expectativas del volumen necesario que las navieras podían proveer. Por lo que, como les había comentado, el recorte de rutas mercantes, juntándose con otros factores, era imposible atender la demanda de contenedores vacíos que se necesitaban en China para poder enviar toda esta mercancía de China hacia Norteamérica. Por lo que podemos ver, una serie de factores que nunca se habían visto ocurrir al mismo tiempo que puso al mundo de la logística marítima de cabeza. Todos estos ingredientes fueron los necesarios para hacer una tormenta perfecta. Esta falta de equipo en China para poder exportar mercancías causó que las líneas navieras subieran los costos de flete, que generalmente no se pagan más de $2,000 por un contenedor de 40 pies, a niveles de $7,500 por mover un contenedor de China a México, y se espera que lleguen hasta los $8,000 u $8,500 antes del Año Nuevo Chino. Otro factor que tenemos que considerar es que el cierre de países maquiladores como Vietnam, Filipinas, Camboya, Malasia, debido a su cierre por la pandemia, todas las maquilas que ahí había, o bueno, al menos algunas, se vieron en la necesidad de migrar a China, lo que ocasionó que China también no solo incrementara su capacidad de producción, sino también la necesidad de exportación de estas mercancías, mismas que el mundo necesitaba. Es decir,
ya lo que hacía China, más lo que otros países maquiladores hacían y ya no lo están haciendo, China lo tenía que exportar. Todo esto salía de puertos chinos, aun cuando no existe equipo de contenedores vacíos para poder hacer estas exportaciones, por lo que todo esto ha causado un grave problema y saturación en los puertos chinos, ya que hay muy poca disponibilidad de contenedores vacíos. Aunado al asunto del recorte de las rutas mercantes, la oferta de espacios en un barco en una línea naviera son muy limitadas, por lo que esto también, derivado de la ley oferta y demanda, incrementa los costos de fletes marítimos en graves proporciones. En fin, como lo vengo diciendo, el año 2020 que está por terminar, no solo pasará a la historia por el asunto de la pandemia, sino también por el efecto macroeconómico que de manera global afecta el comportamiento financiero de una persona, empresa o nación. Pues bien, esta es la verdadera historia del por qué los costos de los fletes últimamente son tan altos, de proporciones que al menos no se veían desde el 2008. Me permito hacer un resumen de estos factores. Debido al asunto de la pandemia en 2020, muchos países cerraron sus economías, lo que ocasionó que contenedores cargados de mercancía quedaran atorados en los puertos sin la posibilidad de ser vaciados. Recorte de personal en puertos destino, lo que ocasionó que no se pudieran mover contenedores a la velocidad que se requería. Cierre de fábricas en países destino, lo cual ocasionó la acumulación de contenedores llenos de mercancía, totalmente parados sin poder ser vaciados y a su vez regresarlos a China. Cierre de rutas mercantes, es decir, recortar la oferta para que los precios de los fletes no se corrompieran o se degradaran. La recuperación rampante de la producción en fábricas chinas a partir del mes de marzo, lo cual implicó en la sobredemanda de contenedores vacíos para exportar sus mercancías. La acumulación de mercancías en el tiempo del peak season para atender la demanda de Norteamérica de la venta del Black Friday y la temporada navideña. Y por último, el cierre de maquilas en otros países asiáticos como Camboya y Filipinas ocasionó la migración de maquila a China, lo que agregó demanda de contenedores vacíos en China para poder exportar estas mercancías. En fin, una serie de factores que da como resultados escasez de equipo, escasez de espacio en los barcos, ocasionando los famosos rollovers. Y por último, y la más grave, el incremento de tarifas jamás vista, alcanzando los $8,000 hasta antes de que llegue el Año Nuevo Chino.